Mi marido quería divorciarse para casarse con otra. Me negué. Amenazó a mi madre, pero ella ya sabía que yo estaba muerta. 3 años después de mi muerte, mi marido, Alejandro, estaba a punto de casarse con su novia del instituto, Ximena, que estaba en fase terminal. Se presentó en casa de mi madre, exigiendo que yo firmara los papeles del divorcio. Mi madre le dijo que yo había muerto. Alejandro se burló, impaciente. Ese es su jueguito, ¿eh? Montar este drama justo ahora. Ximena se está muriendo. Solo quiero estar con ella. ¿Cómo puede Mariana ser tan egoísta?, dijo él mirando fijamente a mi madre. Dígale que si no aparece, le cortó el seguro médico. Amenazó, tratando de usar a mi madre como ficha de manipulación. Pero no tenía ni idea de que ella ya había dejado el tratamiento, sosteniéndose con vida solo para verlo arrepentido por sus actos. 13 años. Alejandro tardó 3 años en acordarse de mí. Ahora era un empresario exitoso. Y yo, un fantasma atrapado por algo que quedó pendiente. Estaba en la terraza de la casa de mi madre, mirando hacia la sala vacía. «Haz que Mariana salga», ordenó. Mi madre, frágil y cansada, simplemente dijo: «Mi hija está muerta». Alejandro se rió con desprecio. ¿Muerta? ¿Alguien tan egocéntrica como Mariana? Por favor, solo está haciendo una rabieta porque Ximena está enferma y yo estoy pasando tiempo con ella, dijo él, entrando en la casa y revisando cada habitación, pero yo no estaba por ningún lado. Mariana está muerta, repitió mi madre. Si quieres verla, ve a su tumba. El rostro de Alejandro se endureció. ¿De verdad cree que esto va a funcionar? Dígale a su hija que si no firma los papeles del divorcio, le cancelo el seguro médico. Tiró los papeles sobre la mesa. 3 días. Que firme. Y entonces, de lo contrario, sus ojos tenían una frialdad aterradora que nunca había visto. Usted no va a durar mucho más. Cerró la puerta de un portazo al salir, dejándome con el corazón destrozado. Usaría la vida de mi madre para forzar el divorcio, pero los ojos de mi madre tenían una paz extraña. Lo vio marcharse, luego sacó una foto mía de niña de un cajón y acarició mi rostro con los dedos. «Mariana, querida», susurró. «Mamá estará contigo muy pronto también». Obviamente, yo no podía firmar los papeles del divorcio. Unos días después, Alejandro, cumpliendo su amenaza, canceló el seguro de mi madre. Era una anciana, con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, de todo. El tratamiento pudo haber ayudado, pero yo sabía que no usaba su dinero desde hacía 3 años. Su enfermedad estaba avanzada. Estaba lista para irse, pero aún no se rendiría. No dejaría que su hija, que lo había amado con tanta intensidad, fuera descartada y humillada. Esperaría a que Alejandro sintiera el peso del remordimiento. Pasó una semana. Mi madre no hizo nada. Alejandro llamó con sarcasmo en la voz. «Tu hija está jugando duro, ¿eh? Arrastrándote a ti en esta manipulación emocional. Aunque te mueras, no voy a soltar ni una lágrima. Dile a Mariana que firme los papeles». Mi madre sostuvo mi foto con fuerza, los dedos apretando la palma. «Alejandro, ya te dije que mi hija está muerta». Alejandro soltó una risa burlona. «Jugando a las escondidas. La voy a encontrar». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Encontrarme. Ojalá pudiera. Solo esperaba que no se arrepintiera de hacerlo. Una voz débil surgió del teléfono. «Alejandro, amor, ¿alguna noticia sobre Mariana? ¿Está molesta? ¿Quiere que me muera?» El tono de Alejandro se suavizó al instante. «Descansa, Ximena, no te preocupes. Voy a conseguir ese divorcio. Me voy a casar contigo». La voz de Ximena estaba cargada de una falsa sinceridad. «Sé que Mariana se siente injustamente tratada. Probablemente me guarda rencor. Lo entiendo. No quiero quitártelo. Solo quiero estar contigo antes de...». Cada palabra me pintaba como la villana, como si yo fuera la que intentaba arrebatárselo. Y yo sabía que Alejandro jamás estaría de mi lado. «Ximena, no digas eso. Te amo. Mariana no significa nada. La voy a encontrar, aunque tenga que desenterrar sus huesos y hacerla firmar esos Dijo eso deliberadamente en voz alta, para que mi madre escuchara. Luego colgó. El tono demarcado resonó en el silencio. Sentí el corazón de mi madre romperse. Se levantó, secándose las lágrimas. «Todo está bien, querida», dijo con una leve sonrisa en los labios. «Mamá estará contigo muy pronto». Alejandro usó todas sus conexiones para encontrarme. Fue casi cómico. Tal vez fue la mayor atención que me dio en toda su vida. Pero fue inútil. Revisó toda la ciudad. Incluso registró una denuncia por persona desaparecida, solo para que le informaran que no existía ningún registro mío. Antes de morir, mi madre había cambiado oficialmente mi residencia de regreso a nuestro pequeño pueblo natal. Yo ya no existía en su mundo. De regreso en su oficina, Alejandro estaba furioso. «¡Idiotas! ¿No pueden encontrar a una sola persona? ¿Para qué les pago?» Su secretaria temblaba. «Señor Walker,
Buscamos por todos lados. La señora Miller ya no está en la ciudad. Su madre sigue aquí. ¿Dónde podría estar? Ella no puede sobrevivir sin usted, sin esta ciudad. Alejandro barrió todo lo que había sobre su escritorio en un ataque de ira. Observé su despliegue de autoimportancia con una punzada vacía en el pecho. Siempre me vio como un parásito, alguien inferior a él, igual que veía a mi madre. Tal vez deberíamos revisar los hospitales. La señora Miller tuvo un accidente automovilístico hace 3 años. Debería haber registros. Alejandro se detuvo, con un destello de confusión en los ojos. ¿Un accidente? No recuerdo eso. Antes de que la secretaria pudiera explicarse, sonó su teléfono. Alejandro, mi corazón me duele. Creo que es rechazo. Por favor, ven. La voz de Jimena era débil y desesperada. La preocupación de Alejandro fue instantánea. Abandonó la búsqueda de inmediato y corrió al lado de Jimena. Mis ojos ardían. Alejandro y yo compartimos momentos así una vez, pero ahora le pertenecían a otra. Tal vez nunca fueron míos. En realidad, el corazón de Jimena era mío. Latía en su pecho desde hacía 3 años, adaptándose a su nuevo cuerpo. No había rechazo. Ella solo no quería que él se distrajera. No quería compartir su atención. Alejandro llegó al hospital, aliviado al ver que Jimena estaba aparentemente bien. La próxima vez llama a un médico. No a mí, dijo, con un tono tenso de irritación. El rostro de Jimena se contrajo. Alejandro, solo estaba sola. Te extraño. Has estado tan enfocado en Mariana. No me queda mucho tiempo. Solo quería verte. Era una táctica que siempre funcionaba. La culpa lo invadió. Perdóname, Jimena. No debí dejarte sola. Le apretó la mano. Es esa Mariana. Incluso ahora, está jugando. Desapareciendo. Me reí. Un sonido hueco y vacío. Tenía razón. Yo ya no estaba. Mi corazón, al fin y al cabo, estaba con Jimena. Desde hacía 3 años. Finalmente, la secretaria de Alejandro encontró mis registros hospitalarios. Mariana Miller, 27 años, fallecida tras un accidente automovilístico. La mano de Alejandro temblaba al... Nunca imaginé que la muerte sería solo el comienzo de mi historia. 3 años han pasado desde aquel fatídico accidente en la carretera de Segovia, donde mi vida se extinguió en un instante. Pero mi esencia, mi conciencia, permaneció atrapada entre este mundo y el más allá, observando cómo aquellos que una vez amé continuaban con sus vidas, como si yo nunca hubiera existido. Alejandro, mi esposo, no tardó en llenar el vacío que dejé. Apenas 1 año después de mi partida, retomó su relación con Jimena, su amor de juventud. Lo que me resultó más doloroso no fue su capacidad para seguir adelante, sino la rapidez con la que me borró de su vida, como si nuestros años juntos hubieran sido una mera ilusión. Mi madre, en cambio, se aferró a mi recuerdo con una tenacidad que solo una madre podría comprender. Cada día, colocaba flores frescas en mi tumba y hablaba conmigo como si aún estuviera a su lado. Su amor incondicional me mantenía anclada a este mundo, incapaz de encontrar la paz que tanto anhelaba. Fue entonces cuando Alejandro apareció en la casa de mi madre, exigiendo que firmara los papeles del divorcio. Mi madre, con la serenidad que la caracterizaba, le recordó que yo estaba muerta, pero él, en su arrogancia, se negó a aceptar la realidad. Este es otro de sus juegos, ¿verdad?, espetó Alejandro, con una sonrisa cínica. Jimena está enferma, y necesito estar con ella. Mariana siempre fue egoísta. Mi madre, con lágrimas en los ojos, le respondió con firmeza. Mi hija está muerta, Alejandro. Pero él no se detuvo ahí. Amenazó con cancelar el seguro médico de mi madre si no obtenía mi firma. Lo que no sabía era que mi madre ya había dejado de depender de su apoyo financiero. Su enfermedad avanzaba, pero su determinación era más fuerte que nunca. Observé impotente cómo Alejandro se marchaba, dejando tras de sí una estela de dolor y resentimiento. Mi madre, sin embargo, se mantuvo firme, decidida a no permitir que su chantaje tuviera éxito. Días después, Alejandro cumplió su amenaza y canceló el seguro. Mi madre, debilitada pero resuelta, continuó su vida con dignidad. Sabía que su tiempo era limitado, pero no permitiría que Alejandro tuviera la satisfacción de doblegarla. Mientras tanto, Jimena, cada vez más enferma, comenzó a experimentar sueños extraños y visiones perturbadoras. Sentía una presencia constante, una sombra que la seguía a todas partes. Yo estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, mientras Alejandro dormía, Jimena se despertó sobresaltada. En el espejo, vio reflejado un rostro que no era el suyo, era el mío. Gritó, despertando a Alejandro, quien la consoló sin comprender lo que estaba ocurriendo. «Estoy perdiendo la cabeza, Alejandro», susurró Jimena, temblando.
Solo estás estresada, amor, respondió él, acariciando su cabello. Todo estará bien. Pero sabía que no era así. Mi presencia se hacía más fuerte cada día, alimentada por el dolor y la injusticia. No descansaría hasta que todos aquellos que me habían traicionado enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La venganza no era solo un deseo, se había convertido en mi propósito, y acababa de comenzar. Esa noche fue la primera vez que noté cómo mi presencia comenzaba a afectarlos de verdad. No era solo un juego de sombras o un susurro ocasional, era algo más profundo, más visceral. Ximena no estaba perdiendo la cabeza, estaba empezando a sentir mi alma dentro de ella. Después de todo, ese corazón que palpitaba en su pecho no era suyo, era mío. Vivíamos en un apartamento elegante en el centro de Salamanca, con esas paredes de piedra antigua que parecían guardar secretos. Alejandro, por fuera, lo tenía todo: dinero, prestigio, una empresa inmobiliaria en expansión. Pero por dentro se estaba quebrando. Las llamadas de su abogado, los informes médicos de Ximena, la presión mediática por unas inversiones sospechosas, cada día una grieta nueva. Y yo estaba ahí para abrirlas más. Aquel día, Ximena recibió una carta sin remitente. Ella estaba sola en casa, y al abrirla, sus manos comenzaron a temblar. Era una fotografía mía, en blanco y negro, con mi nombre escrito en la parte trasera con mi antigua caligrafía. Nada más, ni una palabra. Mariana, susurró, llevándose la mano al pecho, donde mi corazón latía ahora. ¿Qué estás intentando decirme? Alejandro llegó poco después, con el ceño fruncido, como de costumbre. Se estaba volviendo paranoico, y yo lo sabía. ¿Otra vez con esas cartas?, dijo, casi escupiendo las palabras. Estás dejando que esta locura te consuma. No hay nada ahí. Mariana está muerta. Ximena no le respondió. Solo lo miró fijamente, con algo en los ojos que no era suyo. Era mío. Esa mirada determinada que él conocía tan bien, la misma que yo usaba cuando algo no encajaba. Alejandro dio un paso atrás, incómodo. Yo sonreí. Los días siguientes fueron peores para él. Su nombre apareció en un periódico local vinculado a una serie de irregularidades fiscales con un proyecto en Zaragoza. Nada confirmado aún, pero suficiente para sembrar dudas. Su círculo de confianza comenzó a cuestionarlo. Las cenas importantes se cancelaban, las llamadas tardaban más en llegar. Y entonces, su secretaria de confianza, Clara, presentó su renuncia, sin explicación. No puedo seguir cubriendo esto, Alejandro. Hay cosas que están saliendo a la luz, cosas de Mariana. Eso fue un golpe directo, porque Clara sabía más de lo que aparentaba. Sabía sobre nuestras peleas, sobre cómo Alejandro me controlaba, cómo me hacía sentir invisible. Esa misma noche, fui más lejos. Mientras dormían, abrí su computadora. No físicamente, claro, pero mis recuerdos, mis fotos, mis diarios escaneados, comencé a hacer que aparecieran, imágenes de nosotros en Córdoba, notas escritas en mi viejo estilo, correos con fechas imposibles. Ximena lo encontró por la mañana. Alejandro, ¿esto es una broma? ¿Qué? ¿De qué estás hablando ahora? Estas fotos, estas cartas, aparecieron en tu escritorio. Y no estaban anoche. ¿Qué me estás escondiendo? Nada. Nada de esto tiene sentido. Yo estaba empezando a ganar. No porque me vieran, sino porque ya no podían ignorarme. Me convertí en esa voz que resuena en la oscuridad, en esa sombra que aparece de reojo. No necesitaba gritar, solo recordarles que aún estaba ahí. Y entonces ocurrió lo que no esperábamos. El abogado de Alejandro recibió un documento judicial que anulaba el matrimonio. No una demanda de divorcio, una anulación completa. Alguien había presentado papeles argumentando que el matrimonio se basó en coacción y manipulación psicológica. Con pruebas, fechadas, firmadas, por mí, 3 días antes de morir. Alejandro se puso pálido. Esto no es posible. Ella no tenía nada, no sabía nada. Ximena lo miró con miedo, y por primera vez, con desconfianza. ¿Qué hiciste, Alejandro? Y él no pudo responder, porque por primera vez comenzó a pensar que tal vez yo nunca me fui del todo. Recuerdo el rostro de Alejandro cuando leyó esa notificación judicial, la palidez en su piel, la rigidez en su mandíbula, el silencio repentino. Fue como si por fin, después de tanto tiempo, la culpa le rozara la nuca. Y no porque creyera en fantasmas, no, sino porque todo lo que había enterrado con mi cuerpo estaba emergiendo. El documento era impecable, fechado 3 días antes de mi muerte, con firmas de testigos, de un psicólogo, incluso un audio mío donde hablaba, con voz entrecortada, sobre cómo me sentía atrapada, manipulada, asustada. Lo escribí en secreto, claro, nunca pensando que tendría que usarse,
pero sabía con quién me había casado. Y sabía que él intentaría destruirme, incluso muerta. Jimena, cada vez más confundida, me sentía en cada latido. Empezó a revisar cosas del pasado, cartas viejas, fotos, correos que yo había mandado, incluso mensajes que alguna vez le envié sin respuesta. ¿Por qué nunca me contestó? ¿Por qué fingía que no existí? Una noche, Jimena fue sola a mi tumba. No le dijo nada a Alejandro, ni una palabra. Se fue temprano, antes de que amaneciera. Llevó flores, sí, pero también llevó algo más. Una pregunta. ¿Qué quieres de mí? No hubo viento, ni pájaros, ni hojas moviéndose. Solo el silencio del cementerio de Ávila. Frío, húmedo, callado. Pero ella sintió la presión en el pecho, el corazón latiendo más fuerte, y lloró. Lloró con un dolor que no entendía, que no era suyo, y ahí lo supe. Ella me escuchaba, no con los oídos, con la sangre, con el alma. Mientras tanto, Alejandro intentaba controlar los daños, pero ya era tarde. Los periodistas empezaban a investigar, y los documentos seguían apareciendo. Audios, videos, registros bancarios ocultos. Incluso su antiguo socio, Javier, comenzó a darle la espalda. «No puedo más, Ale. Todo esto va a explotar. Estás solo». Lo enfrentó en su oficina en Madrid. Alejandro gritó. Golpeó el escritorio, pero Javier no se inmutó. «Mariana tenía razón sobre ti. Siempre la trataste como si fuera una carga. Y ahora vienes con esto. ¿Una anulación? ¿Documentos firmados por alguien muerta?» Alejandro lo empujó. Literalmente. Lo empujó contra una pared. «¡Cállate! Ella no puede haber hecho esto. Está muerta». «Sí», respondió Javier, mientras se levantaba con calma. «Pero parece que todavía te tiene agarrado por el cuello». El colapso emocional de Alejandro se volvió evidente. Empezó a escuchar mi voz, no en sueños, no en sus pensamientos, en su oído, mientras conducía, mientras bebía café, mientras se duchaba. «¿Me extrañas, amor?» Perdió el control del coche una madrugada. No murió, pero quedó atrapado horas en la carretera, bajo la lluvia. Nadie contestó su llamada. Ni Jimena, ni Javier, ni su secretaria nueva. Estaba solo, desorientado, humillado. Jimena lo encontró al día siguiente, dormido en el coche. Lo miró con lástima, no con amor. «Necesitas ayuda, Alejandro. ¿Tú también piensas que estoy loco?» «No», dijo ella, acariciando su mejilla. «Pienso que te estás ahogando, y Mariana solo te está mostrando el agua». Esa noche, cuando Alejandro finalmente se durmió, Jimena buscó algo en su computadora, algo que le rondaba la cabeza desde hacía semanas, y ahí lo encontró. Un vídeo, uno que él había guardado en una carpeta oculta. Mi rostro, yo, grabándome días antes del accidente. Si estás viendo esto, probablemente ya no estoy viva, pero si lo estás viendo, es porque no me fui sola. Jimena tembló. Cerró el portátil. Su respiración era rápida. El corazón, mi corazón, latía como si quisiera romper su pecho. Y en ese momento, alguien llamó a la puerta. Eran las 2 de la madrugada. La puerta sonó una vez más. 2 golpes secos, firme, como si quien estuviera detrás no temiera ser escuchado. Jimena dudó en abrir. Alejandro seguía dormido en el sofá, agotado por la noche anterior. El portátil aún mostraba mi vídeo pausado en la pantalla, mi rostro congelado en una expresión que mezclaba miedo y determinación. Esa versión mía que Jimena aún no conocía. Se acercó a la puerta lentamente. Miró por la mirilla. Nada. Solo el pasillo vacío del edificio, iluminado por las luces tenues del tercer piso. Pero cuando giró el picaporte, una caja negra estaba ahí, sin remitente, sin nombre, solo una palabra escrita a mano: recuerdos. Ella la llevó con cuidado a la mesa. Alejandro despertó al escuchar el crujido del cartón al abrirse. Se incorporó con un gesto de fastidio. «¿Qué estás haciendo? Nos dejaron esto. Afuera». «¿Quién?» «No lo sé», respondió Jimena mientras quitaba el papel envolvente. «Dice, recuerdos». Dentro había varias cosas. Un mechón de cabello trenzado con un lazo rojo, un sobre con fotos antiguas de mi infancia, y una libreta, desgastada, con mi nombre grabado a mano: Mariana Rivas de Walker. Alejandro se puso pálido. «Esa libreta, la quemé». Jimena lo miró, horrorizada. «¿Qué dijiste?» «La quemé hace años. La encontré escondida en tu escritorio, en la casa de tus padres. Decía cosas que no debías saber». «¿Y decidiste destruirla?», dijo ella con el corazón acelerado. «¿Como todo lo que no podías controlar?». Él se acercó para quitársela de las manos, pero ella retrocedió. Abrió la libreta. Comenzó a leer en voz alta. «Alejandro está cada vez más distante. Ya no me escucha. A veces me mira como si yo fuera una intrusa en su vida.
Me siento invisible. Me duele el pecho. Pero no es físico. Es como si mi corazón supiera que no va a durar. Alejandro gritó, intentando arrebatarla. «No sabes lo que estás haciendo». «No», gritó Jimena, con lágrimas en los ojos. «No más mentiras. No más secretos». Corrió al baño y se encerró. Se sentó en el suelo con la libreta sobre las piernas, llorando. Cada palabra que leía, cada línea escrita con mi puño y letra, era como una daga en su pecho. Sentía cada emoción, cada soledad, cada miedo, porque ya no era solo testigo, era parte de mí. Alejandro golpeaba la puerta, desesperado. «Jimena, abre. ¿No entiendes lo que está pasando?» «No, lo entiendo mejor que nunca», respondió ella desde dentro. «La mataste lentamente, día tras día, y ahora la estás matando otra vez». Silencio. Él dejó de golpear. Se sentó al otro lado de la puerta, y por primera vez habló como un hombre derrotado. No la quería muerta, solo quería que desapareciera. ¿Por qué? Porque ella me conocía demasiado. No soportaba que alguien viera mi debilidad. Jimena no respondió. Abrió una nueva página en la libreta. Era una hoja escrita con letras grandes. «Si estás leyendo esto, no estoy sola. No más». La temperatura bajó. Jimena lo sintió, como si una presencia hubiera entrado al baño con ella. Cerró la libreta. Respiró hondo. Y al mirar el espejo, mi reflejo estaba ahí, no detrás de ella, no distorsionado, justo ahí, como si fuera su imagen. Ella no gritó, no se movió, solo me miró y susurró: «Mariana, ¿qué quieres que haga?» Y mi reflejo sonrió. Esa misma noche, Jimena tomó una decisión. Volvió a contactar a Clara, la exsecretaria de Alejandro. Necesitaba respuestas, datos, pruebas, y lo más importante, necesitaba saber qué más había ocultado Alejandro. Clara aceptó. La reunión sería al día siguiente, en un café discreto cerca de la estación de tren de Atocha. Pero al amanecer, antes de que Jimena pudiera salir de casa, sonó el timbre otra vez. Esta vez era la policía. «¿Señora Ximena López?» «Sí. Tenemos que hablar con usted sobre el accidente de Mariana Rivas». «¿Qué accidente?» «No fue un accidente, señora. Hemos encontrado nueva evidencia». La noticia cayó como un rayo en la sala. Jimena se quedó helada frente a la puerta, el corazón, mi corazón, golpeándole con fuerza dentro del pecho. No era el tipo de visita que uno espera al amanecer, ni mucho menos con esas palabras. No fue un accidente. Los agentes le pidieron que los acompañara a la comisaría para hacer algunas preguntas. Alejandro intentó intervenir, pero uno de ellos lo contuvo con firmeza. «Señor Walker, si insiste en obstruir una investigación, podríamos considerarlo un delito». El tono fue suficiente para que se retirara, aunque no sin lanzarle a Jimena una mirada cargada de frustración y algo más, miedo. No por ella, por lo que podrían descubrir. En el coche policial, Jimena no paraba de temblar. No solo por el miedo. Era mi cuerpo, o al menos mi corazón, reaccionando. Como si supiera que estábamos por tocar un punto sin retorno. En la comisaría, le mostraron un video. Una cámara de tráfico, cerca del cruce donde ocurrió mi accidente. Por años el archivo había sido ignorado, catalogado como sin evidencia clara. Pero alguien, Clara, alguna fuerza que moví desde el otro lado, lo hizo reaparecer. Y ahí estaba yo. El coche girando a gran velocidad. La señal de freno activada demasiado tarde. Pero también, otro coche. Un vehículo negro, sin luces, que parecía empujarme desde el lado derecho. No se veía el conductor, pero las placas estaban registradas a nombre de la empresa de Alejandro. Jimena se tapó la boca, ahogando un grito. Esto no puede ser real. Sabemos que usted recibió una libreta recientemente», dijo el inspector, con voz grave. «Necesitamos verla». Ella asintió en silencio. No dijo que Alejandro había intentado destruirla. No dijo que la había leído llorando en el suelo de su baño. Pero la llevó con ella, protegida como si fuera un trozo de alma. Esa tarde, de regreso a casa, todo estaba más oscuro. Alejandro no estaba. Había salido, según el portero, con expresión ausente. Jimena se sintió sola, pero determinada. Abrió la libreta una vez más, buscando respuestas, y ahí encontró algo que había pasado por alto. Una página rasgada. El borde era reciente. Alguien más la había leído antes que ella. La había arrancado. ¿Qué contenía? Fue entonces cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Jimena contestó, la voz temblorosa. «¿Señora López?» «Sí». «¿Quién habla?» «Soy Clara. No podemos reunirnos en el café. No es seguro. Me están siguiendo. Creo que Alejandro sabe que hablé con usted». «¿Qué sabes?» «Lo suficiente para enterrarlo. Pero necesito entregarle unos documentos. Reúnase conmigo esta noche. Estación de tren.
Anden 6. Vaya sola. La llamada se cortó. Jimena colgó con manos temblorosas. Y entonces, volvió a escucharme. No con palabras, con imágenes, flashazos en su mente. El coche, la curva, Alejandro al teléfono, diciendo que no se atreva a hablar con nadie más. Y entonces lo supo. No solo me había borrado, me había mandado callar, para siempre. Pero no lo consiguió. Esa noche, Jimena se preparó como quien va a la guerra. Tomó la libreta, tomó una copia del video que le habían mostrado, y bajó a la estación. Pero Clara nunca llegó. En su lugar, un sobre la esperaba, en un banco del andén, con su nombre. Dentro, una nota escrita a mano. Sabía demasiado. No pude quedarme. Pero usted puede terminar lo que Mariana empezó. Lo encontrará en la caja fuerte del despacho de Alejandro. Código. La fecha en que murió. Jimena apretó el sobre contra su pecho. Se giró para irse y ahí lo vio. Alejandro, a lo lejos, viéndola, observándola. Y por primera vez, sonreía. Volví a verlo en sus ojos. Esa sonrisa, esa que conocía tan bien, no era de satisfacción, era de advertencia. Como si dijera, sabes demasiado, pero aún estás a tiempo de callarte. Jimena bajó la mirada. No corrió. No se enfrentó a él. Guardó el sobre con cuidado en su bolso y se marchó caminando con la cabeza baja, como si nada hubiera pasado. Pero dentro ardía. Esa noche, esperó a que Alejandro se durmiera profundamente, ayudado por los calmantes que tomaba desde hacía semanas. La culpa, el estrés, las voces, todo lo estaban derrumbando. Y yo me encargaba de que no tuviera ni una sola noche de sueño en paz. Jimena se levantó, descalza, y fue hasta su despacho. Allí, junto al cuadro de su padre, estaba la caja fuerte, antigua, de hierro forjado. Nada digital, todo analógico, como a él le gustaba. Control absoluto. Giró la perilla, primero a la derecha, luego izquierda, luego derecha otra vez. La fecha de mi muerte, 07-09-2022. El clic seco del mecanismo abriéndose retumbó en el silencio. Dentro había 3 carpetas. La primera, con papeles de la empresa, fraude, desvío de fondos, pagos a jueces, documentos firmados por testaferros. La segunda, con información personal sobre mí, informes médicos falsificados, visitas al psiquiatra que nunca realicé, incluso un contrato de internación en una clínica de salud mental con mi firma falsificada. Y la tercera era la más aterradora, fotos de mí. Días antes de morir, tomadas a escondidas, en la ventana, en el coche, en el supermercado, seguimientos y un audio. Jimena lo reprodujo con manos temblorosas. ¿Está todo listo? Sí. El coche pasará por la curva a las 21:15. Lo hicimos ver como una falla en los frenos. Perfecto. No quiero rastros. Recuerda, ella no debe sufrir. Solo desaparecer. Era su voz, la de Alejandro. Jimena cayó de rodillas, la libreta abierta frente a ella, las carpetas esparcidas en el suelo. Vomitó. No podía creer lo que acababa de escuchar. En ese momento, sintió mi presencia de nuevo. No como antes. Más fuerte. Como si estuviéramos una encima de la otra. 2 almas ocupando el mismo cuerpo. Se miró en el espejo del despacho. Y me vio. En sus ojos. En la línea de su mandíbula. En cómo apretaba los dientes. No lo vamos a perdonar, susurró. Al día siguiente, Jimena fue a ver a un periodista. Se llamaba Luis Ferrer. Un viejo conocido de su padre. Alguien que había intentado denunciar a Alejandro años atrás y había sido silenciado con una demanda por difamación. No pensé que volvería a verte, le dijo él. ¿Estás aquí por Mariana? Estoy aquí por la verdad. Le entregó todo. Las grabaciones, las carpetas, la libreta. Le contó todo, sin guardarse nada. Luis la miró con atención. ¿Y estás lista para lo que viene? Nunca estuve más lista. Luis publicó todo en una serie de artículos llamados El corazón que no murió. En 3 días, la historia se volvió viral. Programas de televisión, noticieros, redes sociales, todo el mundo hablaba de Mariana Rivas, de su accidente, de su asesinato y del monstruo que dormía junto a Jimena cada noche. Alejandro no tardó en reaccionar. Volvió a casa furioso, los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste? Jimena estaba sentada en el comedor, serena. Ya no era la mujer temerosa que había conocido. Era otra. Era yo. Solo devolví lo que era mío. Vas a arruinarme. No, tú ya te arruinaste solo. Alejandro alzó la mano, como si fuera a golpearla, pero se detuvo, porque en ese instante, la lámpara del techo comenzó a parpadear, las ventanas se cerraron solas, y de la radio, sin que nadie la encendiera,
Comenzó a sonar mi voz, grabada en uno de mis diarios. No sabía cuánto dolía desaparecer hasta que vi lo fácil que era para él olvidarme. Alejandro cayó al suelo, temblando. Jimena lo miró. Por primera vez, con pena. No te odio, Alejandro. Pero Mariana nunca te perdonará. Esa misma noche, una carta anónima llegó a las oficinas del fiscal general de Castilla y León, con pruebas, firmada con un nombre que todos creían enterrado, Mariana Rivas de Walker. Nunca imaginé que mi nombre volvería a aparecer en los titulares. Mariana Rivas, la esposa olvidada, la muerta incómoda. Pero esta vez, no era una historia de tragedia, era justicia. La carta llegó a la fiscalía como una bomba. Incluía grabaciones inéditas, correos electrónicos entre Alejandro y sus abogados, y un testamento manipulado. Todo firmado con la misma caligrafía que había practicado desde niña, la mía. Jimena lo hizo con cuidado. Repasó cada trazo como si estuviera dibujando con mis propias manos. Alejandro fue citado a declarar. Se presentó con traje oscuro, gafas de sol, fingiendo control. Pero la prensa lo rodeaba como buitres. Las preguntas eran cuchillas. ¿Fue usted responsable del accidente de su esposa? ¿Por qué falsificó los documentos del divorcio? ¿Sabía que Mariana había dejado evidencia de abuso psicológico? No respondió. Solo empujó a un periodista y subió al coche, con el rostro desencajado. Jimena, desde casa, lo vio en la televisión, y por primera vez, sonrió. Pero el destino tenía más cartas que repartir. Esa misma tarde, una antigua amiga mía, Paula, me escribió. Usó mi viejo correo electrónico. Había recibido un paquete por mensajería, sin remitente, con cartas mías que yo nunca le envié. Cartas que escribí cuando ya sentía que Alejandro me estaba borrando. Paula, si algo me pasa, por favor, no te olvides de mí. Hay cosas que no puedo decirte aún, pero quiero que sepas que no me fui por elección. Jimena leyó aquellas palabras con el corazón encogido. Paula no lo dudó. Me buscó en redes, en foros, hasta que encontró el blog de Luis Ferrer. Leyó todo, y lloró. Lloró por no haberme buscado antes, por no haber escuchado los silencios. Paula contactó con otras amigas que me habían conocido. Natalia, Lucía, incluso Teresa, con quien tuve un distanciamiento amargo años atrás. Una a una, empezaron a hablar, a recordar, a escribir. Mariana resurgía en cada palabra. Luis las reunió en un documental. Las voces de Mariana. Eran imágenes crudas, conversaciones sinceras, una reconstrucción de mi vida contada por quienes me conocieron, pero también por quienes la ignoraron cuando más las necesitaba. Mostraban cartas, mensajes, fotografías inéditas, incluso un vídeo mío bailando sola en casa, grabado por casualidad por una amiga. El impacto fue inmediato. Alejandro fue suspendido de su cargo en la empresa. Los inversores se retiraron. La fiscalía abrió una investigación formal por homicidio imprudente y manipulación de pruebas. Jimena fue llamada como testigo principal, y ella fue, no con miedo, con fuerza. Declaró durante 4 horas. Detalló cómo la presión psicológica de Alejandro había provocado crisis de ansiedad, paranoia, incluso pensamientos suicidas, cómo descubrió los documentos, cómo sentía que Mariana la habitaba. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. No estoy segura de estar viva solo por mí. Llevo su corazón, y cada día siento que ella me da razones para seguir. El silencio en la sala fue absoluto. No la escuchamos cuando debimos, pero ahora no la vamos a callar otra vez. Al día siguiente Alejandro desapareció. Nadie supo a dónde fue. Su móvil, inactivo. Su coche, abandonado cerca de las afueras de Burgos. La policía lo buscó, pero sin resultados. Jimena regresó a casa, cansada, dolida, pero en paz. Entró en el dormitorio, se quitó los zapatos y encendió la lámpara. Ahí, sobre la cama, había una nota escrita a mano. No lo he terminado. Todavía queda una deuda. Ella supo que era mi letra. Y entonces sonó el teléfono. Era la policía. Señora López, han encontrado algo. En una finca abandonada cerca de León. Tiene que venir. ¿Qué encontraron? Una tumba. Sin nombre. Sin fecha. Solo con un colgante. Igual al que llevaba Mariana el día que murió. Nunca pensé que alguien pudiera enterrar a una persona 2 veces, pero lo hicieron conmigo. Cuando Jimena llegó a la finca en León, la escena era surrealista. Una tierra seca, sin cultivo, rodeada de árboles bajos y olvidados. Un viejo cobertizo oxidado al fondo. La policía había acordonado la zona. Había reportes de una llamada anónima. Coordenadas exactas. Una tumba improvisada, sin lápida, sin flores, solo una cruz de madera rota y una cadena con un dije en forma de luna. Mi colgante, el mismo que me regaló mi madre cuando cumplí 15 años. Aquel que juré nunca quitarme. ¿Estás segura de que es de Mariana?
preguntó el inspector. Jimena lo sostuvo entre sus dedos, cerró los ojos, y supe que lo sentía. Mi esencia, mi rabia, mi historia, todo eso seguía allí, bajo la tierra seca. No era mi cuerpo, lo sabíamos, pero alguien quiso enterrar una parte de mí. Literalmente. Ella nunca estuvo aquí, dijo con voz temblorosa. Esto es simbólico. Un mensaje, de alguien que quería que olvidáramos. Pero no va a funcionar. Las pruebas recolectadas en el lugar eran inquietantes. Trozos de ropa que no pertenecían a nadie registrado. Restos quemados de documentos. Entre ellos lo que parecía ser una copia falsa de mi certificado de defunción. El ADN del colgante confirmó mi vínculo. Y un fragmento de carta chamuscado. Apenas legible, pero con 3 palabras claras. Ella lo sabía. Jimena regresó a casa con más preguntas que respuestas. La policía mantenía el caso abierto, pero sin línea clara de investigación. Alejandro seguía desaparecido. Algunas voces aseguraban haberlo visto en Portugal, otras en Marruecos. Nadie sabía con certeza. Esa noche, Jimena se encerró en el baño y se miró al espejo. Llevaba días sin dormir bien, ojeras, piel pálida, pero su mirada era otra. No era la de una mujer vencida. Era la de alguien que había cruzado la línea del miedo y no pensaba volver. Sacó del armario una caja. Dentro, los papeles que quedaban. Una lista. Personas que habían encubierto a Alejandro. Socios, médicos, jueces. Todos los que miraron hacia otro lado cuando aún se me podía salvar. Y decidió actuar. La primera fue la jueza Clara Menéndez. La misma que autorizó la nulidad de nuestro matrimonio sin verificar mi estado. La misma que, según los registros, recibió donaciones de la empresa Walker 3 días antes del fallo. Jimena fue a su despacho en Madrid, como periodista. Usó su nueva identidad pública, la que la prensa le había dado. La portadora del corazón de Mariana. Llevó grabadoras, documentos. La enfrentó con la serenidad de quien no teme al escándalo. ¿Tiene algo que decir sobre esto, jueza? Yo no recuerdo ese fallo. Claro que lo recuerda, porque firmó la condena de una mujer que ya estaba muerta. La entrevista nunca fue publicada, pero al día siguiente, Clara Menéndez presentó su renuncia. Causas personales, dijeron. Luego fue el turno del doctor Vidal, el psiquiatra que había diagnosticado a Mariana con inestabilidad emocional, que había firmado informes falsos. Jimena lo encontró en una clínica privada en Toledo. Cuando lo enfrentó, él tembló, literalmente, y en medio del pánico, confesó. Yo solo seguía órdenes. Él me ofreció dinero. Amenazó a mi hija. Esa grabación fue filtrada a los medios. Luis Ferrer la publicó sin censura. Y así, uno a uno, los pilares del imperio Walker comenzaron a caer. Jimena se convirtió en algo más que una testigo. Era una vengadora silenciosa. Mi justicia. Mi segunda oportunidad. Pero en medio de todo, algo la empezó a consumir. Pesadillas. Alucinaciones. Se despertaba en medio de la noche con las manos cubiertas de tierra. Soñaba con una carretera mojada, con faros cegadores, con un grito que no era suyo. Mi grito. Luis notó el cambio. Le preguntó si estaba bien. Estoy más viva que nunca, respondió ella. Pero a veces siento que soy 2. Luis la miró preocupado. ¿Crees que Mariana está dentro de ti? Ella sonrió, cansada. No creo. Lo sé. Esa noche, mientras se duchaba, encontró algo extraño. En el espejo empañado, una frase escrita con dedo. No te detengas ahora. Y entonces recibió una notificación en su móvil, una foto, de Alejandro. Solo, en una iglesia abandonada en Cuenca, vestido de negro, de rodillas frente a un altar. Y al fondo, una sombra femenina. Cuenca. Siempre me pareció una ciudad suspendida en el tiempo, con esas casas colgadas como si estuvieran a punto de caer, pero aferradas a la roca con una terquedad que casi dolía. Y ahí estaba él, Alejandro, en una vieja iglesia del siglo XVIII, abandonada desde hacía décadas, de rodillas, solo, frente a un altar polvoriento y cubierto de telarañas. La foto me llegó a través de un número desconocido, sin mensaje, sin explicación, solo esa imagen que parecía sacada de un sueño lúgubre. Y lo que más me perturbó no fue Alejandro, fue la figura detrás de él, una silueta femenina, borrosa, casi translúcida, pero reconocible para mí. Era Mariana. Fui sola. No lo consulté con nadie, ni con Luis, ni con la policía, ni siquiera con Paula, que se había convertido en mi única confidente. Necesitaba verlo con mis propios ojos. No por él, por ella, por mí. Llegué al atardecer. El cielo estaba encapotado, como si la ciudad entera supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La iglesia estaba abierta, las puertas, desvencijadas,
El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de la madera bajo mis pies. Lo encontré como en la foto, de rodillas. Sus labios se movían. Rezaba. No lo hacía por fe, lo hacía por miedo. No pensé que vinieras, dijo sin mirarme. No vine por ti, respondí. Se incorporó lentamente, se giró hacia mí. Su rostro estaba demacrado, su barba desordenada, los ojos inyectados, pero aún conservaba esa mirada arrogante que tanto detestaba. ¿Vienes a matarme, Jimena? No tengo que hacerlo. Ya estás muerto por dentro. Todo esto fue culpa tuya. Si no te hubieras metido en lo que no te importaba. ¿No me importaba? Le interrumpí, avanzando hacia él. Llevo su corazón. Cada latido me recuerda lo que le hiciste. No puedes enterrarla más veces. Alejandro, ya no puedes esconderte. Y ahí, en ese instante, me lo confesó todo. Quería que desapareciera, no matarla, solo que se fuera. Hablaba demasiado, sabía demasiado. Ya no la amaba. Quería a Jimena. La quise desde siempre, pero ella no dejaba de estar entre nosotros. Y ahora estoy aquí, dije, con la voz temblando, mis manos apretadas en puños. ¿Y qué vas a hacer? Nada, porque ya no hay nada que pueda hacer. Me entregó algo, un sobre. Dentro había una carta, escrita por él, una confesión completa, firmada, detallada, con fechas, nombres, motivos. ¿Por qué? Porque la veo, cada noche, en mis sueños, en mis paredes, en el reflejo del agua. Mariana no me deja en paz. Y tú la llevas contigo. Quiero que acabe. Tomé la carta, y antes de irme, le dije algo que llevaba tiempo guardando. No es perdón lo que te va a liberar, es el olvido, y no mereces ninguno. Salí de la iglesia sin mirar atrás. Dejé que él se hundiera solo, en esa catedral vacía que olía a ceniza y a muerte. Afuera, la lluvia empezó a caer, ligera, persistente. Volví a casa con la carta. La escaneé. La envié a Luis. La entregué a la policía. Pero no dije dónde estaba Alejandro. No todavía. Esa noche dormí como hacía tiempo no lo hacía. Y soñé con ella. Mariana, no como un reflejo, no como una sombra, sino frente a mí, sonriendo. Gracias, me dijo. Ya puedo descansar. Pero cuando me desperté, algo no estaba bien. Había sangre en las sábanas. Y un dolor punzante en el pecho. No físico. Más profundo. Más oscuro. Corrí al hospital. Exámenes. Pruebas. Resonancias. Mi cuerpo estaba rechazando el trasplante. El corazón de Mariana, mi corazón, comenzaba a fallar. Cuando el médico me dio el diagnóstico, sentí como si el tiempo se detuviera. Jimena, es un rechazo tardío, muy poco frecuente pero progresivo. Vamos a hacer lo posible. Pero no necesitaba que dijera más. Yo lo sabía. Desde hacía semanas lo sentía. Ese corazón, su corazón, estaba dejando de luchar. No por debilidad, no por enfermedad, sino porque su historia, nuestra historia, había llegado a su fin. Me dieron unos meses, quizá menos. No lloré, no me desesperé. Solo pensé en ella, en Mariana, en todo lo que habíamos hecho juntas, incluso sin habernos conocido en vida. Su justicia, al fin, se había concretado. El último paso me pertenecía a mí. Luis publicó la confesión de Alejandro. El país entero se sacudió. La fiscalía emitió una orden de captura internacional. Pero él nunca apareció, ni en Portugal, ni en Marruecos, ni en Cuenca. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos decían que se había quitado la vida, otros que vivía en una finca abandonada bajo otro nombre. Yo sabía que estaba escondido del único juez que no podía evitar, su propia conciencia. La jueza Clara Menéndez fue procesada. El doctor Vidal perdió su licencia. La empresa Walker cerró operaciones. Todos los que miraron hacia otro lado tuvieron que enfrentarse a sus decisiones. Y Mariana fue nombrada en una plaza de Salamanca. Un memorial con su rostro, su historia, su lucha. Cada 7 de septiembre colocan flores ahí. Nadie las lleva, solo aparecen, como si su espíritu aún caminara por esas calles. A Paula la volví a ver. Vino a despedirse cuando ingresé al hospital. Me tomó la mano y me dijo: «Tú no eres solo ella, eres más, eres las dos, y ninguna será olvidada». Luis vino también. Me dejó una copia del libro que escribió, El corazón prestado, con mi nombre y el de Mariana en la portada. Lloró. Nunca lo había visto así. «Me enseñaste que contar una historia puede salvar almas», me dijo. «Y a veces, también puede liberarlas», respondí. Una semana antes del final recibí una carta, sin remitente. La letra era torpe, como si temblara, pero era de él, de Alejandro. «Me escondo porque no merezco perdón. Todo lo que toqué,
Lo destruí. Pero tú me hiciste ver el infierno que construí con mis propias manos. Y ella nunca se fue. Vivía en cada segundo que respiraba. Ahora entiendo que no fue ella la que desapareció. Fui yo. No contesté. No hacía falta. El último día, pedí que dejaran la ventana abierta. Sentía el aire de la tarde en el rostro, el sol bajando sobre los tejados rojos de Salamanca. Y ahí, entre la brisa, la sentí. Mariana, ¿estás lista?, me susurró. Sí. Vamos a casa. Mi mano se aflojó. El monitor marcó una línea recta. Pero no fue el final. Fue el principio. Alejandro Walker nunca fue capturado. Algunos rumores dicen que se volvió ermitaño en una montaña de Asturias. Otros, que fue visto en una clínica psiquiátrica bajo otro nombre. Lo cierto es que su imperio colapsó y su rostro quedó marcado por la vergüenza. Nadie más volvió a confiar en él. Jimena López falleció 3 meses después del diagnóstico. Su cuerpo fue enterrado junto a Mariana, por decisión suya. En la lápida no había nombres, solo una frase. Aquí duerme un corazón que vivió 2 vidas. Luis Ferrer. El libro El corazón prestado se convirtió en un éxito editorial y fue adaptado para televisión. Hoy dirige una fundación en nombre de Mariana y Jimena, dedicada a mujeres víctimas de abuso emocional. Paula y las amigas de Mariana formaron una red de apoyo llamada Las Voces de Mariana, que ofrece asesoría psicológica y legal a mujeres en silencio. El documental que grabaron sigue siendo proyectado en universidades de toda España. El legado de Mariana. Más allá de la justicia, Mariana se convirtió en símbolo de resistencia, memoria y amor propio. Nadie la olvidó. Nadie más la calló. Su historia dejó una cicatriz luminosa en todos nosotros. Y yo sigo contando su historia, porque a veces las almas rotas no desaparecen, solo esperan ser contadas.